Buenas, ¿cómo andan? Hoy nos vamos a meter con un tema que está dando que hablar en todas las escuelas, la inteligencia artificial. Viste que por mucho tiempo la miramos de reojo, como una amenaza. Bueno, hoy vamos a darle una vuelta de tuerca y a ver cómo esta tecnología puede pasar de ser el cuco del aula a ser de verdad nuestro mejor aliado. ¿Listos? Arranquemos. Y esta frase, la verdad, lo dice todo. No estamos hablando de un cambiecito nomás, de una app nueva y listo. No, no. Esto es un verdadero terremoto educativo. La IA llegó, se instaló y estamos viendo los cimientos de cómo enseñamos, de cómo aprendemos. Entender la magnitud de esto es clave para no quedarnos afuera. Para que no nos perdamos en medio del temblor, acá tenemos una especie de mapa. Primero vamos a entender bien qué es este terremoto. Después le vamos a abrir la puerta a un nuevo asistente en el aula. Y ahí nos ponemos prácticos, ¿eh? Vemos cómo planificar clases y crear materiales con IA. Y para el final miramos un poco más allá, a ver cómo sigue esta historia entre humanos y máquinas. Bueno, empecemos por el principio, por el epicentro del sismo. Porque la llegada de la IA no fue una llovizna, fue de repente, con todo. Una fuerza que nos obliga a repensar un montón de cosas que dábamos por sentadas en la clase. Y acá está el problema de fondo. Nuestro sistema educativo es, como un paquidermo. Grande, pesado, le cuesta moverse. Y de golpe aparece la IA, que va a 1000 por hora. Este choque es un peligro, y nos pone de frente con algo que algunos llaman sedentarismo cognitivo. ¿Qué es eso? Básicamente, es la tentación de dejar que las máquinas hagan el laburo que antes hacía nuestro cerebro. Razonar, pensar, resolver problemas, hasta prestar atención. Y acá está la pregunta del millón, la que nos quita el sueño a todos los que estamos en educación. ¿Qué hacemos? Si nos subimos a todas las modas tecnológicas sin pensar, sin un porqué, corremos el riesgo de terminar en cualquier lado. Pero si nos quedamos quietos, la distancia entre la escuela y el mundo real se va a hacer gigante. Entonces, la cuestión es esa, ¿cómo encontramos un punto medio? Para encontrar ese equilibrio, lo primero es cambiar un poco la cabeza. En vez de ver a la IA como el enemigo, ¿qué tal si la pensamos como un nuevo integrante del equipo? Un asistente personal, o como bien dice el autor Diego Craig, un tercero en discordia que llega para meterle más dinámica a la relación entre el profe y el alumno. Y cuando hablamos de este asistente, estamos hablando sobre todo de la IA generativa. Y la palabra clave acá, anótenla, es crea. No es un Google que te busca algo que ya existe. No, esta herramienta genera cosas nuevas de la nada. Textos, resúmenes, poemas, imágenes, lo que se te ocurra. Y uno se pregunta, ¿cómo le pido cosas a esta máquina? Bueno, a través de un prompt. Un prompt no es más que la instrucción que le damos. Pero ojo, no es solo escribir 2 palabras, es todo un arte. Aprender a armar un buen prompt es la nueva habilidad clave. Es como aprender a conversar con la máquina para que de verdad te entienda y te dé lo que necesitas. Y no se asusten, que empezar a usarla es una pavada. De verdad, no hace falta ser un genio de la computación. Es tan fácil como abrirse una cuenta en una red social. En 5 pasitos podés estar metiendo mano en herramientas como ChatGPT y viendo con tus propios ojos de qué es capaz. Ahora sí, vamos a los bifes, a lo práctico. Una de las primeras cosas donde la IA te puede cambiar la vida es en la planificación de clases. Pónganse a pensar en la cantidad de horas que nos podríamos ahorrar en una de las tareas más pesadas que tenemos. A ver, imaginemos un caso bien concreto. Un profe de historia, tercer año, tiene que armar una clase de la Revolución Industrial. Lo normal es que se pase horas buscando material, pensando actividades, armando la estructura. Un laburo bárbaro. Pero miren esto. Con un prompt bien armado, bien detallado como este, la IA te puede tirar un borrador de la clase completa en segundos. Fíjense que le decimos todo, el tema, para qué año, qué partes tiene que tener la clase, qué tipo de actividades queremos. La regla es fácil. Cuanto más claro sos con lo que pedís, mejor es lo que te devuelve. Y esto, gente, nos libera tiempo. Tiempo para lo que de verdad importa, estar con los pibes. Pero pará, que la cosa no termina en planificar. La IA es también una máquina de crear materiales didácticos para que nuestras clases sean mucho más interesantes. Y acá es donde se pone espectacular, porque podemos ir mucho más allá de un simple texto. Le podemos pedir que nos cree imágenes para explicar una idea difícil, que nos diseñe un juego de roles para una clase de historia, que nos arme un video que explique el sistema circulatorio. O sea, las posibilidades son casi infinitas. Es increíble cómo podés pasar de tener una idea en la cabeza a tener un recurso listo para usar en el aula en cuestión de segundos. Vamos con otro ejemplo para que se vea bien claro. Imagínate que querés enseñar sobre sostenibilidad y el impacto ambiental. Una forma genial es con un estudio de caso, pero armar uno de cero es un laburazo. Bueno, ¿y si le pedimos una mano a la IA? Miren este prompt. Le damos un título, un tema,
le inventamos un lugar y le pedimos que defina quiénes son los personajes y cuál es el problema. O sea, le estamos pidiendo que cree una historia, un pequeño universo que nos va a servir como una herramienta para que los chicos piensen. ¿Y el resultado? Acá lo tienen. En segundos, la guía te devuelve una estructura perfecta, organizada, con el lugar, los personajes y sus intereses, y el conflicto central que va a disparar todo el debate en la clase. Nos acaba de ahorrar horas y nos dio un material espectacular para elaborar el pensamiento crítico. Bueno, después de ver todo este potencial, volvamos a la pregunta importante. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Y eso nos lleva al último tramo de esta charla, pensar en el futuro de la relación entre los docentes y las máquinas. El educador Diego Craig nos plantea que hay dos caminos. Uno es la formación docente artificial, que es usar la IA para zafar, para cumplir, para el certificado, y al final le quita el alma al proceso. Y el otro camino es la formación docente funcional, que es usar la IA como una herramienta para ser mejores en lo nuestro, en la interacción con los alumnos, en la práctica, en hacerlos pensar. Y para este futuro, el investigador Axel Rivas nos tira una metáfora que es buenísima, el centauro. La idea no es que las máquinas nos reemplacen, la idea es fusionarnos, convertirnos en una especie de ser híbrido que combina lo mejor de la inteligencia humana, la empatía, la creatividad, el criterio, con toda la potencia de la inteligencia artificial. Y este es el mensaje clave de todo esto. La IA no viene a sacarnos el trabajo, viene a potenciarnos. El objetivo final no es tener aulas manejadas por robots, sino formar superprofesores. Docentes que usan la tecnología para sacarse de encima las tareas más aburridas y repetitivas y así tener más tiempo y energía para lo que ninguna máquina va a poder hacer nunca. Inspirar, motivar, acompañar, conectar con el otro. Y con esta pregunta los dejo pensando. Si las máquinas pueden planificar la clase, armar los materiales y hasta corregir, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda la parte artesanal, la más humana, la más linda de ser docente. ¿Cuál es esa obra maestra que solo nosotros podemos crear en el aula? La respuesta que le demos a esa pregunta va a definir la educación del futuro. Muchas gracias.